Dios les bendiga. Bienvenidos a su clase de doctrina, lección 2. Esta lección tiene como título La Iglesia de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, la habitación de Dios, por medio del Espíritu Santo, divinamente señalada para el cumplimiento de la gran comisión. Vamos a estar mirando en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, el versículo 15. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miramos por medio de la palabra del Señor cómo nos aclara el Señor. Dice que el que creyere al Evangelio, el que creyere a la palabra de Dios, este ya ha sido salvo. Pero también añade y está la promesa de que aquel que no creyere ya ha sido condenado por la misma palabra del Señor. Y no es que la iglesia lo condene, no es que la persona lo condene, sino que él mismo se condena en el momento en el que no cree en el Evangelio ni cree en la palabra que se le está predicando. Bien, cada convertido nacido del Espíritu Santo es miembro de la Gran Asamblea General o Iglesia de los primogénitos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Vamos a mirar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice: y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza por todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué linda la palabra del Señor. Este versículo nos deja ver cómo el Señor Jesucristo ha sometido sobre nuestros pies esa vana manera de vivir, esa manera de vivir vacía de pecado, esas costumbres que teníamos antes de conocerle, antes de venir a sus pies. Entonces dice que Él todo lo sometió bajo nuestros pies para que nosotros pudiésemos tener la autoridad de reprenderlas y someterlas en el nombre de Jesús y por medio de su santa palabra. También nos habla la palabra de Dios allí en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, el capítulo 12, versículo 23, donde nos dice la lectura de la palabra del Señor. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces nos habla que por medio de la palabra del Señor, por medio de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, Dios nos hace perfectos, nos hace aceptos a Él. Dice la palabra del Señor por allí en un salmo, dice: el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y no está hablando de que nosotros los cristianos, nosotros los creyentes seamos al 100% perfectos, sino que por medio de la palabra del Señor nos vamos perfeccionando cada día en cuanto nosotros le busquemos, en cuanto nosotros estemos atentos a la palabra del Señor, a lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Entonces podemos ver por medio de todo esto que la iglesia de Cristo es un pueblo redimido. La iglesia de Cristo es un pueblo. En primer lugar, es un pueblo redimido con la sangre de Jesucristo. Y lo miramos aquí en el libro de los Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gloria. Entonces dice que nosotros tenemos redención por medio de su sangre. Quiere decir que nosotros ya estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero Él nos redimió, Él nos compró, Él pagó un precio por nosotros por medio de su sangre preciosa. También podemos ver que somos un pueblo separado del mundo. Eso también podemos verificarlo allí en la carta del apóstol Pablo a la segunda de los Corintios,
capítulo 6, versículo 16 al 18, donde nos dice la palabra del Señor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis a mí por hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya. Esta palabra nos confronta con todo aquel que nos dice, todos somos hijos de Dios. La palabra del Señor nos enseña que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, seres que Dios creó del barro, que les dio un espíritu, que les dio vida, que les dio un alma y que les dio un cuerpo. Pero nos explica la palabra del Señor en una manera muy clara que aquel que le tome por padre, aquel que se arrepiente de sus pecados, que deja la amistad con el mundo, que decide andar una vida en santidad en el nombre del Señor, dice la palabra que a este es el que Dios toma por hijo. Dice la palabra del Señor, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso, donde está diciendo que Él nos invita a salir del mundo y que no toquemos lo inmundo. ¿Y qué es lo inmundo? Aquellas cosas que no pertenecen a la santidad de Dios, las que practicamos muchas veces conscientes o inconscientemente. También miramos que la iglesia de Cristo es un pueblo separado, dedicado a Dios. Lo miramos en el libro de los Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nos está diciendo que por medio de la palabra nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, y la voluntad de Dios es que nos apartemos del pecado, de la maldad, y que vivamos una vida totalmente santos y agradables delante del Señor, dice, porque es vuestro culto racional. Y también nos invita a que no nos conformemos a este siglo. Miramos cómo está este siglo, como dirían, de patas para atrás. Cada quien vive como quiere, cada quien hace lo que quiere, sin importar cuántas veces el Señor demuestre su poder y su gloria por medio de las tragedias y por medio de las calamidades. La Iglesia de Cristo también cree en el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, el versículo 31, donde dice la palabra del Señor. Pero esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces vuelve y nos habla donde dice que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ya tenemos vida eterna por cuanto creímos en el Señor Jesucristo. Entonces es importante anotar qué es la iglesia de Cristo, qué hace la iglesia de Cristo, en qué creemos la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que estas doctrinas son tan importantes para estudiarlas y para analizar en ellas cada tema de los que se están presentando en estas clases. También se practican los preceptos bíblicos y lo vemos en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 14, donde dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanales, vivamos en este siglo sobre y justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miramos entonces que nosotros guardamos los preceptos, cumplimos los preceptos que son la enseñanza de la palabra del Señor, esperando en su venida, esperando en su salvación. La iglesia de Cristo se compara con algunos aspectos que vamos a estar mirando, que son la iglesia de Cristo se compara con un cuerpo. Esto lo miramos carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 1, el versículo 22 y 23, donde dice la palabra del Señor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que tomó, que todo lo llena en todo. Entonces, nosotros somos comparados con el cuerpo de Cristo, que todo lo llena en todo. Quiere decir que todos nuestros vacíos, que todas aquellas costumbres que nosotros teníamos son cambiadas y son llenas por cosas nuevas, por mandamientos, leyes y estatutos nuevos para hacernos perfectos y aptos para la salvación de nuestras almas. Entonces, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Como dice que los creyentes somos los miembros de Cristo. Esto lo miramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, donde dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. También lo miramos en el versículo 27, donde dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces miramos, nos explica que nosotros somos los miembros de Cristo, que Jesucristo usa, en este caso, para que las almas lleguen rendidas a sus pies. Entonces, destacándose así la vital espiritualidad entre Cristo y los creyentes y de estos entre sí. Cristo es el fundamento y piedra principal. Miremos en primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 6 y 7. Dice la palabra del Señor: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no se avergonzará. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. También miramos que los profetas formaban parte del fundamento con Cristo. Esto lo podemos mirar allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice la palabra del Señor: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois fundamento, edificados para morada de Dios en espíritu. Entonces, los creyentes, siendo las piedras vivas, forman el edificio espiritual. Miramos también en el primer libro de San Pedro, capítulo 1, versículo 5, donde dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, destacándose aquí de que Cristo es la roca,
sobre la cual está fundamentada la iglesia, donde Él es el sumo sacerdote de esta iglesia. Y lo miramos en el libro de los Hebreos capítulo 4 versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Habla entonces de que el Señor Jesucristo, allí en la cruz, fue crucificado y fue muerto por nuestras debilidades, por nuestros pecados, cosa que era lo que nosotros merecíamos. Entonces Él en su carne fue tentado en todo, y en su humanidad de hombre comprende cuál es nuestra situación. Por eso es que Él es tan comprensivo con nosotros, porque Él estuvo en esta humana naturaleza. También podemos comprender que Jesucristo mora en este templo porque es un templo espiritual. Miramos también en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2, el versículo 22, donde dice, en quien vosotros también sois fundamento edificado para morada de Dios en el Espíritu. Qué maravillosa la palabra del Señor, donde nos enseña que Jesucristo es la iglesia y nosotros somos la cabeza. La iglesia también es comparada con una esposa o con una novia. Miramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, el versículo 2, donde dice la lectura, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen para Cristo. Entonces Él nos compara con una novia a la cual Él ha desposado, o sea, ha separado, ha comprometido para sernos presentada ante el Padre como la novia del Señor. Entonces Cristo es el novio o el prometido de la iglesia. Lo es en una manera espiritual. Entonces, ilustrando aquí el amor místico y puro entre Cristo y la iglesia, también miramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 5, el versículo 25, donde nos dice la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces nosotros miramos cómo el Señor Jesucristo se preocupa para que nosotros como iglesia seamos una iglesia santa, una iglesia sin manchas. Y es que muchas veces los creyentes dan mal testimonio por falta del conocimiento de la doctrina, por falta del conocimiento del fundamento que es la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios nos está exhortando a que nosotros tenemos que velar por la santidad y velar por el orden y la pureza de la iglesia, que es comparada con el cuerpo de Jesucristo. También miramos cómo se refiere el Señor a la iglesia allí en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo del 6 al 9, donde dice la palabra del Señor. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces dice que estas son palabras verdaderas. Toda la palabra del Señor es fiel. Toda la palabra de Dios es verdadera y se cumple en su totalidad. El cristiano debe ser un cristiano de buen testimonio, permanecer realmente en el cuerpo de Jesucristo. Pero vemos también que hay unas condiciones para pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Y lo vamos a mirar a través del Evangelio según San Juan, el capítulo 3, versículo del 3 al 5, donde dice: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces habla que nosotros tenemos que tener un nacimiento, nosotros tenemos que nacer de nuevo si queremos ver en algún momento la gloria del Señor. Entonces la iglesia representa la regeneración del nuevo nacimiento de un cristiano. Dice que hay 3 pasos que conducen a la regeneración. Vamos a mirar. El primer paso es fe en Jesucristo y en los méritos de su sangre que limpian de todo pecado. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, el versículo 4, dice la palabra del Señor: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces miramos que Él le dice que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar al Padre ni al cielo. Solamente se hace por medio del Evangelio, solamente se hace por medio de las enseñanzas y las ordenanzas que nos dejó el Señor Jesucristo a través de su palabra. Entonces muchos dicen, todas las religiones van a ir al cielo. Lamentablemente, para muchos y tristemente se llevará una sorpresa, porque una persona que no viva el Evangelio como está escrito, que no sigue las pisadas de Cristo, no tiene forma de llegar al cielo, porque la palabra lo dice bien claro, donde dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Y dónde está el Padre? En el cielo, en su trono de gracia. Allí mismo en el Evangelio según San Juan, miramos en el capítulo 3, el versículo 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesucristo fue el conducto que el Señor mandó para poder que la humanidad llegara al cielo, para reinar con Cristo en una eternidad. Entonces, de tal manera nos amó el Padre, que sacrificó a su propio Hijo para que nosotros pudiésemos un día llegar a conocerle, llegar y poder llegar a su presencia. Miramos también en el mismo Evangelio, el capítulo 1, el versículo 12, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien, entonces los 3 pasos que hay que conducen a la regeneración son, en primer lugar, fe en Jesucristo y en los méritos por su sangre, que su sangre nos limpia. El segundo paso es un verdadero arrepentimiento. Y el tercer paso es confesión pública de Cristo. Y los vamos a mirar en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 10, versículo 9 y 10.
Dice que si confesaremos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyésemos en él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Habla de cuando nuestro amado Señor Jesucristo, cuando vino al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no creyó que él era el rey prometido, el Mesías, y por esta razón lo condenó y por esta razón le dieron muerte en una cruz. Bien, ahora vamos a mirar cuál es la obra de la iglesia en esta tierra. Entonces, la obra de la iglesia en esta tierra es predicar el evangelio. Dice, y predicar el evangelio a toda criatura. Lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Encontramos entonces allí una promesa donde dice que el que creyera el Evangelio será salvo, mas el que no creyera ya ha sido condenado. También miramos una de las cartas generales en primer libro de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9 y 10, donde dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué bonito es la palabra del Señor, donde nos enseña que hoy por su gracia tenemos misericordia, donde habla de que antes no éramos su pueblo. Eso también nos da a entender lo que vimos al principio, que no todos somos hijos de Dios, ni todos somos pueblo de Dios, ni todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Entonces miramos que por medio de su palabra nosotros hallamos el consuelo de que iremos a la casa del Señor. Bueno, la iglesia de Jesucristo también está para proveer un medio de adoración y de culto. Lo miramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses capítulo 3, el versículo 16, donde dice la palabra del Señor, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, y al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miramos también en la carta del apóstol Pablo a la primera de Corintios, capítulo 14, versículo 16. La iglesia debe de sostener normas altas de moral y de conducta y de santidad en la iglesia para que seamos, como dice la palabra, la luz del mundo. Eso lo miramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada,
sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, esto es lo que la iglesia le provee, o lo que la iglesia provee para los creyentes: tener una vida de consagración al Señor, una vida de adoración. Entonces, hasta aquí les dejo esta clase número 2. Les voy a dejar las preguntas para que las respondan allí en la caja de comentarios. Primera pregunta es: ¿qué es la iglesia cristiana? Segunda pregunta: ¿con qué se compara? Explique. Y tercera: ¿cuál es el requisito principal para pertenecer a la iglesia de Cristo? Maravilloso es el Señor. Entonces ya sabe que allí les dejo las respuestas. Espero sus comentarios. Espero que te suscribas al canal y que el Señor les bendiga, y hasta la próxima clase.